patología quirúrgica del hígado. Ahí tienen mi nombre. Soy el doctor César Zapaico, para quienes no están rotando conmigo. En todo caso, es una clase que vamos a ir desarrollando poco a poco. Y es necesario saber que, en cuanto a la patología quirúrgica del hígado, nosotros la podemos dividir básicamente en dos vertientes. Una infecciosa y una tumoral. La infecciosa, fundamentalmente relacionada con los abscesos, sean piógenos o amebianos. Y la tumoral, que a su vez se subdivide en quístico o sólida, y cada uno de ellos en benignos o malignos. Entonces, hecha esta clasificación principal, vamos a ir desarrollando los temas a continuación. El absceso hepático. Inicialmente descrito por Hipócrates, allá por el año 4000 a.C., según establecen las referencias. Y en 1980, la evolución en cuanto al tratamiento de estos abscesos mejoró notablemente con el advenimiento de los exámenes que guían la intervención no quirúrgica. Entonces así tenemos drenajes percutáneos guiados por ecografía, como este caso, y hay algunos otros que son guiados por tomografía. Bien. Entonces, el absceso hepático, como vemos en esta imagen, puede formarse por contigüidad, a partir de una colecistitis gangrenosa, de una úlcera perforada, en cuyo caso el absceso va a tener predominantemente ubicación en el lóbulo izquierdo, y a través de un absceso subfrénico. Igualmente pueden producirse abscesos por traumas. Por ejemplo, luego de un trauma cerrado de abdomen en donde se pueda producir un hematoma, en algunos casos, si es que este hematoma tiene alguna comunicación con la bilis, y sabemos que esta bilis no es estéril, puede sobreinfectarse. Igualmente, por infección de tejido necrótico y por procedimientos ablativos. En este momento, por ejemplo, acá se está mostrando una imagen que corresponde a una intervención de un procedimiento que se llama radiofrecuencia, procedimiento ablativo mediante el cual, a través de frecuencias de radio muy altas, se puede terminar destruyendo neoplasias, fundamentalmente de tipo metastásico. Y entonces el asunto es que luego de esta destrucción, porque queda pues en vez del tumor, queda prácticamente una cavidad, y esta cavidad puede sobreinfectarse y evidentemente producir un absceso. Y la otra fuente de formación de un absceso hepático es luego de una embolización arterial, ¿no? Por un cateterismo. Bien. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes? 60% de estos abscesos hepáticos son monomicrobianos, predominando la Escherichia coli, la Klebsiella y el Proteus. Ellos son responsables de poco más del 70% de estas infecciones. También los Staphylococcus aureus y los anaerobios pueden formar hasta un 25%, esto sobre todo en los procedimientos de punciones guiadas por ecografía, en fin, ¿no es cierto?, que atraviesan la piel. Entonces terminamos introduciendo Staphylococcus aureus. Reparemos entonces en la importancia de una buena asepsia y antisepsia de la piel. En algunos otros casos, se puede sospechar de fuentes pélvicas o intraperitoneales, en cuyo caso la flora suele ser mixta y también con presencia de anaerobios como el Bacteroides fragilis. ¿Cuál es la clínica? El cuadro clínico es muy variable. El paciente suele presentar fiebre, escalofríos, dolor en el hipocondrio derecho, pero también hay los denominados abscesos fríos, con un dolor inespecífico y solamente el paciente se baja de peso. No hay más. El tratamiento, como se ve en esta imagen, es una punción y aspiración. Aquí se ve el contenido.
Ojo, entonces el tratamiento percutáneo ha disminuido la mortalidad de los abscesos de 40 a 2%. Miren, dramáticamente. Antes se tenía que abrir el abdomen, llegar al lugar del absceso, drenarlo, lavar la cavidad. Generalmente había algún tipo de absceso residual intraabdominal. Luego ese paciente había que reoperarlo. Pasaba por 2, 3, a veces hasta 4 reoperaciones. Y la mortalidad era más o menos alta. Ahora, con este tratamiento percutáneo de drenaje guiado por básicamente ecografía, ha disminuido la mortalidad de 40 a 2%. Pero ya hemos visto que es importante descartar la posibilidad de insertar nosotros algún germen. Por eso, la asepsia y antisepsia es fundamental. Por otro lado, este drenaje percutáneo es innecesario si el absceso es menor de 5 centímetros. Entonces, en estos casos solo se da tratamiento antibiótico y el absceso suele remitir. Se va achicando y progresivamente desaparece. Las manifestaciones clínicas en general, en grandes series. Lo que predomina es el dolor abdominal en un porcentaje de 89 a 100%. Luego viene la fiebre, también prácticamente de un 70 a 100%. Y de allí van cayendo los porcentajes respecto a escalofrío, anorexia, baja de peso, tos, dolor pleurítico, ¿no? En algunos otros casos, en cuanto a los signos, 38% pueden estar normales. Dolor en el cuadrante superior derecho de 40 a 72% aproximadamente. Hepatomegalia, dependiendo del absceso, ¿no es cierto? Si son abscesos relativamente pequeños, de 4, 5, 6 centímetros, esta hepatomegalia no se va a presentar. Es mucho más marcada en presencia de abscesos grandes. La presencia de una masa, ictericia y signos torácicos, sobre todo si los abscesos están ubicados en los segmentos superiores, que por vecindad con el diafragma y con la base pleural pueden inclusive generar derrames pleurales. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que tenemos que plantear nosotros? Acabamos de decir que por vecindad se pueden afectar las bases pulmonares, entonces hay que descartar una neumonía basal, una peritonitis, una colecistitis aguda, un absceso perirrenal, sobre todo los segmentos posteriores, una hepatitis, sobre todo si el paciente viene sin mayor fiebre, pero viene decaído, viene en mal estado, sin mayor sintomatología, cuidado con eso. Dolor abdominal de origen inespecífico, no claro, y también con una fiebre de origen desconocido. Este diagnóstico, déjenme decirles que es tal vez el diagnóstico más difícil de hacer. Fiebre de origen desconocido. Sin embargo, por error, en muchos casos suele ser frecuente que se ponga esto en las historias clínicas. Y aquí una observación personal. Lo que se puede colocar en la historia clínica es fiebre de origen a determinar, no fiebre de origen desconocido. Parecería simplemente un juego de palabras, pero cuando nosotros decimos fiebre de origen a determinar, quiere decir que estamos estudiando al paciente, estamos estudiando todo lo relacionado con él y todavía no encontramos el origen. Cuando nosotros hablamos de fiebre de origen desconocido, es cuando el paciente se ha estudiado, algunos dicen 3 semanas, otros dicen un mes, pero se ha hecho anamnesis, examen físico, exámenes de laboratorio, radiología, tomografía, resonancias, marcadores tumorales, pruebas inmunohistoquímicas, etcétera, 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 y no se encuentra el origen. O sea, el paciente se le ha estudiado durante un mes y no se encuentra el origen. En ese caso, recién podemos plantear el diagnóstico de fiebre de origen desconocido. Muy bien.
En cuanto al laboratorio, vamos a tener que un paciente se presenta con leucocitosis y neutrofilia, un porcentaje arriba del 75-77%. Puede haber anemia, la sedimentación y la proteína C reactiva están elevadas. Dependiendo del estado general del paciente y del tamaño del absceso, puede haber hipoalbuminemia hasta en un 33% de los casos, es decir, 1 de cada 3, y los hemocultivos suelen ser positivos en el 50% de los casos. Indicarles que la elevación de la fosfatasa alcalina es la alteración más constante, que llega hasta el 90% en pacientes con microabscesos o aquellos pacientes secundarios a una enfermedad biliar. Y que por otro lado, algunas pruebas de función hepática pueden estar normales, aun cuando hasta un 50% de los casos pueden tener hiperbilirrubinemia. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo cuando los abscesos están cerca pues a los conductos biliares principales, como el hepático derecho o el hepático izquierdo, entonces por compresión extrínseca pueden estar produciendo algún grado mayor o menor de hiperbilirrubinemia. En cuanto a la ecografía, esta es una imagen típica de un absceso, observen. Alguna vez, como anécdota, operamos a un paciente que estaba en mal estado general, febril, con dolor en cuadrante superior derecho, sin origen aparente. Todo indicaba que podría ser un absceso hepático. Tenía puño percusión hepática positiva, tenía una ecografía que no demostraba ninguna lesión, ninguna lesión. Y ojo con lo que les voy a decir. Entonces el paciente estaba como 4 o 5 días en ese estado general y se decidió ingresar a una laparotomía exploratoria. En la operación se encontró una hepatomegalia y una zona fluctuante en el lóbulo derecho. Se hizo la punción y posterior apertura de esta zona y encontramos un absceso, para que tengan una idea, de 1 litro de pus. 1 litro. Ya, saquen su volumen como gusten, ¿no es cierto? Un tupper ahí de 1 litro, ya, 1 litro de pus, que pasó absolutamente inadvertido en la ecografía. Todo indica que fue por inexperiencia del médico ecografista. No lo voy a culpar ahora porque, bueno, cualquiera puede cometer un error, además que ahora ya es un colega fallecido del cual no pretendo hablar mal, y en todo caso tampoco estoy mencionando su nombre, pero miren ustedes cómo esa ecografía normal nos podía inducir a error. En este caso no, aquí tenemos una formación redondeada con unas zonas de hipoecogénicas, ¿no es cierto? Con la presencia de algunas zonas hiperecogénicas que sugieren detritus, material purulento. Por tomografía tenemos hasta un 100% de sensibilidad para detectarlos, aun cuando sean abscesos relativamente pequeños, y en algunos otros hay hasta inclusive la presencia de gas. Miren ustedes, miren abscesos mucho más pequeños. El tratamiento, como se les mencionó poco antes, con el drenaje guiado por tomografía ha sido un cambio dramático realmente en el tratamiento. Antes el tratamiento era el drenaje quirúrgico, ojo, que podía llegar a tener una tasa de mortalidad mayor al 70%, 70%. Actualmente, ¿qué cosa es lo que se propugna? Iniciar tratamiento antibiótico, con lo cual baja mucho
Sintomatología, en algunos casos se reduce medianamente el absceso. Luego se puede proceder a la aspiración diagnóstica y el drenaje. Y si estos dos fallaran, recién se recurre al drenaje quirúrgico. Pero muchas veces, en estos momentos, con estos dos primeros pasos, se logra solucionar todo el problema. Ojo, el drenaje percutáneo bajo control tomográfico o ecográfico es esencial en los abscesos piógenos. Miren ustedes acá. Aquí estamos drenando un absceso, viene la bolsa colectora y aquí tienen, miren la cantidad de pus que está saliendo. Haciendo la observación que en el caso de abscesos semevianos, estos no son necesariamente candidatos a ser drenados, salvo que no estén respondiendo al tratamiento o que estén sobreinfectados, ¿de acuerdo? Entonces, solo los abscesos bacterianos deberían ser drenados. Yo quiero que recuerden esta imagen para cuando en algún momento, como les decía a mis alumnos en los diferentes grupos, cuando estén en su internado o estén en sus serums, sepan cómo actuar y qué es lo que tendrían que hacer. Obviamente en el serums no lo van a hacer esto ustedes, pero sí pueden llegar hasta la etapa del diagnóstico y transferir al paciente a un centro de mayor complejidad. En cuanto al pronóstico, ya dijimos, la frecuencia de curación actualmente oscila entre el 88 y 100%. Y deben considerar que la mortalidad de los abscesos piógenos no tratados se aproxima al 100%. Es por eso importante saber diagnosticar para brindar un tratamiento adecuado. Muy bien. El otro tipo de absceso es el absceso amebiano. Este absceso amebiano viene a ser la complicación extraintestinal más común de la amebiasis. Por otro lado, debemos considerar que la amebiasis afecta a casi el 10% de la población mundial. Obviamente, la población menos favorecida socioeconómicamente. Estaba leyendo hace poco, esta mañana creo que ha sido, ¿no? Hablan de un racismo ambiental. Hay un congresista, creo que ha planteado este tema del racismo ambiental. Y la explicación era que, por ejemplo, en Lima, decía que, por ejemplo, no es el mismo aire el que se respira en San Isidro, La Molina, que el que se respira en Los Olivos o San Juan de Miraflores. Claro, porque en San Juan de Miraflores, en Los Olivos y en estas zonas hay invasiones. Pongamos esto en Arequipa. El aire de Yanaguara no va a ser el mismo aire que se respira probablemente en la zona de Cono Norte. Hace poco pasé por allí y evidentemente pues son terrenos que están sin asfaltar, calles polvorientas, en fin, y las personas respiran eso. Hay condiciones de insalubridad y esas condiciones de insalubridad muchas veces llevan a que la amebiasis afecte a esa población. En el caso del absceso amebiano, afecta a los varones en una proporción de 2:1 respecto a las mujeres. ¿Okay? Bueno, este es el ciclo de la amebiasis que me parece inútil tener que recrearlo por completo, simplemente hacerles saber pues que el hombre ingesta pues o ingiere, ¿no es cierto? Los quistes maduros ingresan por la boca, en fin, vienen por acá, el estómago, se liberan el intestino, de ahí pasa a la circulación portal. En la circulación portal pueden quedarse a nivel hepático o pasar al pulmón. ¿Y qué tenemos respecto a las manifestaciones clínicas de estos abscesos o de estos pacientes con abscesos amebianos? Para empezar, el paciente presenta fiebre y fiebre elevada, 38,5, 39,5 en casi 3/4 partes de ellos.
Dolor en el cuadrante superior derecho, también en un alto porcentaje. Hepatomegalia en un 50% de casos. Dolor torácico, ya hemos explicado cómo, sobre todo si son en los segmentos superiores. Tos, ya hemos dicho, por irritación del diafragma o cercanía con las bases pulmonares. Diarrea, solo un tercio de los pacientes. Y, además de ello, la ictericia y el prurito derivado de la propia ictericia, son infrecuentes. La ecografía es bastante útil, nos muestra la imagen, aquí tenemos otra imagen, ¿no? A diferencia del otro no se ven tanto esos detritus que se veían en el interior. Y el tratamiento fundamentalmente es farmacológico antiamebiano. ¿Cómo? La droga de elección es el metronidazol. La dosis es de 30 a 50 miligramos por kilo día por 10 días. Y la tasa de curación del 90%, y hay una evidencia de mejoría clínica hacia más o menos el quinto día de tratamiento. Entonces, hacia el quinto día desaparece la fiebre, desaparece el dolor, el paciente se siente en mucho mejor estado clínico. ¿Sí? Pues aquí tenemos que la fiebre cae más o menos al cuarto o quinto día. Como se mencionó anteriormente, puede drenarse solo cuando está indicado, es decir, cuando no responde bien al tratamiento o sospechamos de que está habiendo una sobreinfección. A diferencia del absceso piógeno, la mortalidad en los casos de abscesos amebianos es menor al 1%. En los piógenos, el absceso no tratado es hasta el 100% en muchas series. Bien. Vayamos a la patología tumoral del hígado. Pueden ser tumores quísticos o tumores sólidos. Los vamos a ir desarrollando todo esto, así que no vamos a perder tiempo en esta clasificación. Tumores quísticos benignos. Quiste hepático simple. En mujeres de 40 a 50 años, asintomáticas, son pequeños. Algunos pueden llegar a medir hasta 20 centímetros. Tienen una capa epitelial y una cápsula fibrosa. El contenido es seroso y en la ecografía se encuentra una masa anecoica con una pared bien definida con reforzamiento acústico posterior. Miren ustedes, observen. Es evidente la lesión. Miren la imagen, miren la tomografía, bastante bien definidas las lesiones. Igualmente acá tenemos otra tomografía en donde la lesión es más que evidente. Ese es el quiste, pero también tenemos la enfermedad poliquística del hígado, varios quistes, observen esta imagen. Puede presentarse durante la infancia, aparentemente tiene una transmisión autosómica recesiva, puede acompañarse de una poliquistosis renal hasta en un 50% de casos. También pueden existir quistes en el páncreas y en el vaso y rara vez se asocian con complicaciones, salvo que estén comprometiendo otros órganos. Entonces las complicaciones es por los otros órganos, no tanto por el compromiso hepático. Miren ustedes ese hígado completamente tomado por una multitud de quistes. El quiste atídico, me parece que hay otro docente que realiza esta clase simplemente para mencionarles que prevalece en nuestro país, sobre todo en las zonas ganaderas de la sierra, ¿no? Porque se suelen arrojar las vísceras de este ganado a los perros, el perro come las vísceras y en fin se produce todo el ciclo de la hidatidosis. Vamos a entrar en ese detalle. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Por cuadro clínico, laboratorio, se realiza el examen de ELISA para hidatidosis, también se puede hacer el arco quinto, una tomografía que nos da las características del quiste, pero no nos aporta muchos datos respecto a la vía biliar, si es que ésta se encontrara comprometida. Y la ecografía sí es bastante mejor respecto a
la información acerca de la vía biliar. Aquí tenemos un quiste que se ha evacuado parcialmente y tenemos las membranas, y esto se llama el signo del camalote. Por analogía, se llama camalote, dado que existen unas plantas acuáticas que se llaman camalote. Entonces el cirujano que lo describió se acordó de esta planta y dijo, ah, mira, se parece al camalote. Ok, listo. Bien. En cuanto a los tumores quísticos malignos, tenemos el cistoadenocarcinoma, que se caracteriza por una tumoración palpable en el hipocondrio derecho. Pueden existir lesiones multiloculares. Representa 5% del total de quistes simples del hígado. Hay que hacer diagnóstico diferencial con lesiones simples. En algunos casos tenemos que realizar inclusive una punción y aspiración con aguja fina para determinar la citología. Aquí, el tratamiento consiste en la resección hepática con márgenes de por lo menos 1 centímetro. En 3 o 4 veces hemos participado en esto y la verdad que 1 centímetro se nos queda bastante cortos, entonces los cirujanos de entonces prefirieron dar un margen de 3 a 4 centímetros. Va a depender de la magnitud de la resección. Miren ustedes esa lesión hepática. Esta es una pieza de forense. Y en cuanto a los tumores sólidos, esta diapositiva la vamos a pasar porque la vamos a ver a continuación. Aquí tenemos tumores sólidos benignos. El hemangioma, ojo, es la lesión sólida más frecuente del hígado, con una incidencia que puede llegar al 10% de la población adulta, siendo más frecuente en las mujeres. Hay múltiples estructuras vasculares formadas por una hilera de células endoteliales sostenidas por un fino estroma fibroso. En este caso, por ejemplo, hay lesiones menores de 5 centímetros. Estos hemangiomas raramente degeneran hacia la malignidad y muchas veces no requieren tratamiento. En algunos casos simplemente se emboliza y se acabó el tema. La ecografía puede mostrar una estructura homogénea, aquí vemos, con una hiperecoicidad, aunque en algunos casos pueden ser hipoecoicas. El adenoma, por su parte, aquí vemos una formación adenomatosa en el hígado. Miren ustedes, tiene mucha relación con el uso de anticonceptivos orales. Por tanto, ¿en quiénes será más frecuente? En las mujeres. Los adenomas medianos a pequeños suelen ser asintomáticos hasta en un 80%. Como hemos dicho que tiene relación con los anticonceptivos orales, miren ustedes la proporción varones-mujeres. Por cada varón hay 11 mujeres afectadas con un adenoma hepático. Y esto debe llamar la atención porque puede degenerar a un hepatocarcinoma, a un adenocarcinoma. Debemos manejar con cuidado el tema de la biopsia percutánea por un alto riesgo de hemorragia. Entonces aquí hay que manejarse con mucho cuidado. Detectado el adenoma, es mejor completar los estudios desde el punto de vista de tomografía o una resonancia y definir, si fuera el caso, la resección quirúrgica. Por otro lado, tenemos la hiperplasia nodular focal. Es un pseudotumor que se da básicamente en mujeres en edad fértil y es el segundo tumor hepático benigno más frecuente, la hiperplasia nodular focal. Y esta puede degenerar en un carcinoma fibrolaminar. Y en cuanto a los tumores sólidos malignos, ¿qué podemos hablar? Podemos hablar del hepatocarcinoma.
Este tipo de cáncer se origina en los hepatocitos, ojo, y representa el 90% de los cánceres primarios del hígado. Primarios, recalco. Es más común en varones. 40 más menos 5 años. Se dice que tendría alguna relación con aquellos pacientes que tienen cirrosis. No hay una relación necesariamente directa, pero sí se ha visto una mayor frecuencia de presentación en estos pacientes. Aquellos que están aquejados por el hepatocarcinoma, 80% se presentan con pérdida de peso y debilidad. Pueden presentar ictericia, aquí lo vemos en las escleras, ¿no es cierto? Estos ojos amarillentos. Hasta casi en un 60% de casos, ascitis hasta un 75% de casos, y cuando le tomamos exámenes de laboratorio, encontramos que la fosfatasa alcalina se encuentra elevada. Miren ustedes esa tumoración, inclusive se encuentra con una cierta umbilicación. Miren ustedes, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que puede tener un fondo de cirrosis? Pues bien, observen las características de este hígado. Este hígado no es necesariamente sano. Miren ustedes, un hígado aparentemente cirrótico, y aquí se implanta el hepatocarcinoma. La pieza operatoria, miren, es evidente el cambio que se produce. ¿Cuál es el tratamiento? Tratamiento quirúrgico. Y el pronóstico es definitivamente malo, habitualmente menor a 4 meses. La supervivencia a 5 años es 30% después de la resección, pero bueno, con un pronóstico bastante sombrío porque casi todos terminan falleciendo más prontamente que si no hubieran tenido la enfermedad. Por otro lado, tenemos el colangiocarcinoma. Ojo, colangiocarcinoma es tumor de vía biliar extrahepática. Quiero que se entienda bien. Colangiocarcinoma es un cáncer de la vía biliar extrahepática. ¿Y por qué lo mencionamos acá? Porque existe un colangiocarcinoma intrahepático. ¿Ok? En la parte alta, antes de la conjunción del hepático derecho y del hepático izquierdo, por ahí se puede producir un colangiocarcinoma, el cual se origina en el epitelio de los conductos biliares. Y entonces, aquí tenemos, por ejemplo, si los conductos biliares intrahepáticos de pequeño calibre, tenemos un colangiocarcinoma periférico. El colangiocarcinoma iliar, es decir, en la conjunción del hepático derecho con el hepático izquierdo, se denomina, tiene un nombre propio que se llama tumor de Klatskin. Y cuando afecta a los conductos biliares extrahepáticos, es un carcinoma del conducto biliar. Entonces está claramente establecida en la aclaración. No debe ser que alguien diga, no, pero es que cuando hicimos tumores de hígado nos hablaron del colangiocarcinoma. No, les estoy hablando acerca del colangiocarcinoma periférico, del colangiocarcinoma iliar y del carcinoma del conducto biliar. La edad promedio de presentación en estos casos bordea los 50, 60 años. Y aquí no hay diferencia marcada entre la proporción de varones o mujeres. Afecta a ambos prácticamente por igual. ¿Y qué podemos decir de las metástasis? Las metástasis son bastante frecuentes, tanto así que la relación entre tumores primarios y metastásicos es más o menos de 1 a 20. Es decir, por cada cáncer de hígado que nosotros encontremos,
Existen 20 pacientes con cáncer metastásico al hígado originado en algún otro lugar. ¿Y qué podemos ver acá? Pues observamos que el hígado es el segundo sitio más frecuente de metástasis de tumores. Y aquí hay una observación en donde dice que 25 a 50% de quienes fallecen por cáncer han resultado con metástasis hepáticas. Es importante mencionar que, por ejemplo, en nuestro país nosotros no tenemos una cultura de necropsias. En la mañana conversaba con mis alumnos en el grupo de prácticas, en donde en Chile, por ejemplo, sí tienen bastante avanzado el tema de la patología biliar, la patología de vesícula biliar, porque por alguna razón que por el momento no está bien demostrada, ellos tienen una mucho mayor incidencia de este tipo de patología respecto al Perú. Entonces ellos ya tienen una mayor cultura de necropsias. En nuestro país no. Probablemente si hiciéramos un estudio, estos porcentajes podrían modificarse, aunque esta es información tomada del Schwartz. Ahora, las neoplasias metastásicas, es bueno decirlo, llegan al hígado a través de 4 vías. A través de la vena porta, por una diseminación linfática, a través del sistema arterial hepático y por una diseminación directa, ¿no? Tumoraciones, cánceres de estómago, de páncreas, casi por una diseminación directa, pues dan metástasis al hígado. Miren ustedes este estudio tomográfico y observen las imágenes metastásicas. ¿Cómo podremos plantear aquí una resección hepática parcial, una lobectomía, una segmentectomía? No hay forma, todo está tomado, miren. Lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, con la aclaración que estos grandes son evidentes, ¿no es cierto? Pero por aquí hay unas manchitas más o menos pequeñas, miren esta, miren por acá, observen acá. A la vuelta de 2 o 3 meses, estas pequeñitas se convirtieron en unas tumoraciones como estas. Observemos una pieza de patología, obviamente esta es una necropsia. Pero miren, este hígado ya no tiene consistencia o aspecto de hígado, ¿no? Miren esas lesiones, observen esas lesiones. Entonces aquí no hay que le saco o le extirpo un segmento del hígado y miren todo lo que dejaríamos de enfermedad. Si saco esta mitad derecha, todo lo de enfermedad que queda en la mitad izquierda, en fin, es muy complejo. Aquí quiero hacerles una reflexión sobre lo que es un maestro para completar nuestra clase del día de hoy. Dice que el maestro no es aquel que enseña algo, sino aquel que inspira al alumno a dar lo mejor de sí, para descubrir un conocimiento que ya tiene dentro de su alma. Es lo que venimos tratando de hacer con mis estudiantes, a quienes repetidamente les invoco a que no contesten de memoria, sino que vayan desarrollando su criterio. Ellos son testigos de que vamos diseccionando el conocimiento, tratando de recurrir justamente a conocimientos que ya tienen ellos. Y a modo de ejemplo, quiero mostrarles aquí, con nombre y apellido, al doctor Raúl Gerí Vázquez, que es él. Este doctor ahí que ya está medio dobladito, tal vez. Si es que están interesados, les digo, el doctor Raúl Gerí Vázquez actualmente ya tiene 101 años, más de un siglo de vida. Y el doctor hasta antes de la pandemia seguía yendo al Hospital 2 de Mayo en Lima, obviamente voluntariamente, un profesor emérito honorario de la Universidad de San Marcos, en donde yo me formé, y el doctor sigue atendiendo consultas.
Y estos doctores, él por ejemplo es un compañero mío, es el doctor Eduardo Ticona, que dicho sea de paso hace un par de días ha estado de cumpleaños, médico infectólogo, médico internista, y miren cómo lo quieren a su profesor. Él es un maestro. Y entonces ustedes también se tienen que convertir en maestros de aquellos estudiantes que vienen después de ustedes. Creo que con eso terminamos y hemos cumplido. Y les agradezco por su atención. Sé que la clase ha sido grabada, así es que solamente mencionarles que lo que se les está diciendo en la clase son apenas lo que podríamos llamar los highlights, los puntos clave de la clase. No crean que es todo. Es como en una tesis, son las keywords, las palabras clave. A partir de allí, es obligación de ustedes seguir investigando. Muy bien, jóvenes, hemos cumplido con nuestros tiempos, hemos cumplido con nuestra clase. Les agradezco su presencia y estamos a disposición de ustedes en cualquier otro momento. Hasta entonces. Muchas Muchas gracias, doctor. gracias, doctor. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Muy bien. Muchas gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego, jóvenes.